Cuando alguien toma decisiones importantes, las hace esperando lo bueno que va a venir en base a esa decisión. Nunca esperamos cosas malas, nunca esperamos lo peor. Ejemplo, cuando alguien dice voy a invertirle 20,000, 30,000, 100,000 pesos a un negocio, esperamos que el negocio vaya a florecer. Esperamos que vaya a triunfar, esperamos tener clientela, esperamos generar empleo y trabajo, esperamos, ¿verdad?, que nos vamos a volver a sacar la inversión. Nunca he escuchado que alguien diga, ¿sabes qué? Voy a invertirle 30,000 pesos a un negocio para quedar en la quiebra. ¿Sabes qué? Le voy a invertir el tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas solamente para ver cómo voy a andar batallando. No, esperamos lo mejor. Nunca he escuchado que alguien diga, me voy a casar para ahora, ¿verdad?, levantarme en las mañanas y pelearme porque no me echaron lonche, y me voy a casar para hacerle la vida imposible y que me la hagan la vida imposible a mí. No, al contrario, cuando alguien toma ese tipo de decisiones, espera el mejor resultado y vamos, ¿verdad?, a vivir felices para siempre, y, ¿verdad?, y todo va a estar de maravilla, y ahora vamos a hacer una sola carne y vamos a hacer un solo, ¿verdad?, y vamos a trabajar en equipo. Nunca estamos esperando lo peor. Y más cuando ahora que somos cristianos, tú que conoces de Dios, tú que de alguna forma Dios se ha presentado a tu vida, Jesús se ha presentado y te ha cautivado, te ha enamorado, te ha llevado a este siguiente nivel. Nunca te prepara a veces la vida, quizás para las cosas malas. Esperamos siempre lo mejor, pero ¿qué pasa cuando vienen a veces lo que menos imaginamos? ¿Qué pasa cuando a veces viene lo peor? ¿Qué pasa cuando nuestras expectativas no se cumplen y se termina viniendo una avalancha de problemas a todo lo que nos rodea? Porque todos sabemos que cuando vienes a Jesús, tu vida es transformada. Eso sí, eso no hay duda. Todos sabemos que cuando tu corazón empieza a enamorarse de Dios, ¿verdad?, Dios no lo rechaza, te acepta y entonces empieza a transformarte. Pero ¿qué pasa con el entorno? No siempre el entorno refleja que está Dios ahí. A veces pareciera ser todo lo contrario. Ahora que tú conoces de Dios, a lo mejor te has dado cuenta. Ahora que tú vas a una iglesia, ahora que la gente te está hablando más de Dios, ahora que te está inquietando el leer, estudiar más la Biblia, ahora que de repente de vez en cuando estás orando, o a lo mejor incluso tú que ya llevas años en una iglesia apoyando, sirviendo, predicando. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho la siguiente pregunta? ¿Por qué ahora que soy cristiano sufro más? ¿Por qué ahora que conozco de Jesús, por qué ahora que estoy intentando tomar mejores decisiones, acercarme más a Él, tratar de leer más la Biblia, congregarme más seguido, ser una buena persona, perdonar a quien me lastimó? ¿Por qué ahora que he conocido a Jesús, ahora mi vida parece ser que va de mal en peor? No sé cuántos han sentido eso. Y es completamente normal. Pero escúchame, porque a veces decimos, ¿no se supone que debería de ir mejor? No se supone que en el momento que aceptamos a Jesús, en el momento que tomamos esta importante decisión de buscar más de Dios, Dios va a mandar una legión de ángeles y nos va a proteger de todo mal, y, ¿verdad?, y todos vamos a estar bien. ¿No se supone que ahora debería de dejar de sufrir, o por lo menos sufrir menos? Pues te tengo una respuesta: no. Y aunque no es la respuesta que querías oír, es la respuesta real. No, no porque ahora estás en el camino de Dios, tú vas a dejar de sufrir. No te hace exento del sufrimiento. Claro que cuando llegamos a Dios, la Biblia dice que Él nos transforma, el Espíritu Santo nos renueva. Y claro que cuando lo aceptamos, algo en nosotros cambia. Pero muchas veces el cambio no lo vemos en nuestro entorno. Al contrario, sentimos que las cosas están saliendo fuera de control y nos cuestionamos una y otra vez. No se supone que ahora, Dios, que estoy acercándome más a ti,
¿Deberías tú de quitar todos estos problemas? ¿No se supone que ahora, Señor, que estoy acercándome más, las cosas deben de fluir más tranquilas y debe de haber un cambio no solo en mi interior, sino también en mi exterior? Yo sé que no soy la única persona que se ha sentido así. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a los pies de Jesús con expectativas. Muchos llegan quizás diciendo: si yo, ¿verdad?, en el momento que acepte a Jesús, mi ansiedad se va a ir en ese mismo instante. En el momento en el que yo me acerque más a Dios, mi familia va a seguirme también. Y la realidad termina siendo otra. En realidad, cuando tú te empiezas a acercar a Dios, cuando empiezas a conocer y adentrarte más en Jesús, te vas dando cuenta que las cosas no pintan como tú esperabas. Y de repente dices: oye, yo pensé que mi familia me iba a seguir, ahora resulta que mi familia me está haciendo a un lado. Yo creí que a lo mejor iba a poder, ¿verdad?, hablarle a mis amigos y ellos iban a querer involucrarse, y ahora resulta que me están excluyendo. Ahora resulta que el diagnóstico llegó y se empeoró la cosa. Ahora resulta, ¿verdad?, que la situación se descontroló en casa. Ahora hay más pleito, ahora hay más esto, ahora hay más aquello. Ahora ya no traigo ni siquiera ni un solo peso en el bolsillo. Las cosas no están marchando bien. Pero Dios, que es tan increíble y asombroso, pareciera ser que nos conoce a la perfección y sabía que tú hoy, que estás escuchando esto, sabía que te ibas a plantar esa pregunta en algún momento de tu vida. Y ya lo sabía, y por eso ya te había dejado una respuesta con anticipación. La palabra dice en Primera de Pedro que Pedro empieza a explicar, quizás a dar la respuesta ante esta pregunta: ¿por qué ahora que soy cristiano estoy sufriendo más? Y a lo mejor no se lo cuestionaban de una forma verbal y literal, pero sí a lo mejor en su interior traían esta duda. Y Pedro da una respuesta tan contundente. Y yo quiero leértela hoy en esta tarde. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si fuera alguna cosa extraña que les está aconteciendo, sino gócense por cuanto ustedes son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria puedan conocer con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo, pero para nosotros es glorificado, por nosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes sufra como sufre un homicida, o como sufre un ladrón, o como alguien que hace el mal por entremeterse quizás en lo ajeno, sino al contrario, si alguien va a sufrir, que sea como cristiano, que no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, ahí entramos tú y yo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Te fijas qué increíble? Pedro ya sabía que habían personas quizás atravesando dificultades ahora que habían aceptado este nuevo mensaje de Jesús. Y personas quizás estaban sufriendo por causa del nombre de Jesús. Y Pedro les dice, les recuerda y les dice de una manera tan increíble: oye, ustedes ahora que están en el camino de Jesús, ustedes que han conocido ese nuevo mensaje y lo han aceptado en su corazón, viene Pedro y les dice: les tengo una noticia. No se sorprendan
por lo que ustedes están viviendo. No, que no los pesque desprevenidos, que no los agarre fuera de onda, que tienen que entender que esto es completamente normal. Yo sé que a lo mejor no es lo que tú quieres escuchar, pero es lo que necesitas oír. Lo que tú estás viviendo hoy en día, después de haber acercarte a Dios, es completamente normal. Y dice Pedro, no te sorprendas. Que no te sorprendas que ahora parece que todo se está descontrolando. Que no te sorprenda que ahora las cosas parece ser que están funcionando de mal en peor y que nada está saliendo como tú querías. ¿Sí? ¿Por qué nos dice esto? Porque muchas veces en medio de este fuego, de esta prueba, de todo lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que sentimos? ¿Sabes qué? Yo sé que acepté a Jesús, pero siento que mi entorno demuestra todo lo contrario. ¿Y qué creemos? Creo que a lo mejor Dios no está presente. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo nos está recordando, ¿verdad? Una vida quizás sin Dios. Y sentimos que Dios nos abandonó por un instante. Sentimos que Dios no está atento a nuestra vida. Pero no es que Dios no esté ahí. No es que Dios no esté presente. Significa que ahora vas caminando por la senda donde deberías de haber estado desde un inicio. Significa que ahora vas por el camino correcto. Porque Dios no va a hacer pasar por el fuego algo que considera basura. Dios no va a purificar, no va a transformar, no va a poner a prueba a algo que Él sabe que no vale la pena. Pero como tú eres especial, como tú eres diferente, como tú acabas de conocer del amor de Cristo Jesús y tienes algo en ti que Él ha colocado, eres increíble y Dios sabe quién eres y por eso te tiene que pasar por el fuego. El oro, cuando se pasa por el fuego, no es para destruirse, es para refinarse. Y tú eres especial, tú eres increíble. Y Dios sabe quién eres, te conoce a la perfección. Ahora, ojo, Salmos capítulo 31, versículo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. No está diciendo, hey, ahora que ustedes están conociendo de Dios, las aflicciones se van a ir, desaparecen, van a vivir en armonía, van a vivir en paz, van a vivir en tranquilidad. No, ¿qué más quisiéramos que eso dijera la palabra de Dios? Pero en realidad está diciendo, muchas son tus aflicciones. Vas a sufrir bastante, vas a sufrir demasiado, pero también dice, hey, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque en Isaías nos dice, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Y luego todavía termina diciendo, y aunque pases por el fuego, porque vas a pasar por el fuego. El ser hijo de Dios no te excluye del dolor. Vas a pasar por el fuego. Pero dice, no te vas a quemar. Vas a estar bien. Va a ser una racha difícil, pero todo va a estar bien. Es increíble lo que Dios está haciendo. Pero dice Pedro, no te sorprendas, que esto no te agarre desprevenido. No pienses que porque ya viniste a los pies de Cristo Jesús, ahora sí las cosas van a ir, ¿verdad? Como un cuento de hadas. No, al contrario, el sufrimiento es necesario, pero el sufrimiento por Cristo Jesús es muy diferente al sufrimiento que el mundo está causando en este instante. ¿A qué me refiero con ello? Porque hay sufrimiento por malas decisiones. Hay sufrimiento porque tú decidiste hacer las cosas a tu manera. Porque cuando te dijeron, no, Sopenco, no vayas a ese lugar, ¿qué hiciste? Ay, creo que voy a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando te dijeron, no, tú tienes que aprender a pedir perdón, tú te aferraste, te amachaste y dijiste, pues no quiero. Te llenaste de orgullo. Y has intentado hacer las cosas a tu manera, a tu tiempo, a tu estilo, a tu forma, y has excluido a Dios de tus planes. Y ahora cuando las cosas van de mal en peor y estás sufriendo por causa de tus decisiones, quieres involucrar a Dios de donde tú mismo lo excluiste desde un inicio. Y ese es un sufrimiento que el mundo da por causa de tus malas decisiones. ¿Sí? Hay gente que está sufriendo así ahorita.
Gente que se está golpeando contra la pared diciendo: ¿por qué tuve que hacerlo? ¿Por qué no pensé mejor las cosas? ¿Por qué tuve que abrir mi bocota? ¿Por qué no tuve que abrir mi boca? Y hay gente que hoy en día se está dando latigazos, arrepentidos por las decisiones que tomaron. Pero luego también viene un sufrimiento diferente. Y este es el sufrimiento que quizás tú estás padeciendo. Es un sufrimiento por causa del nombre de Cristo Jesús. Porque ahora que lo conoces más, algo se rompió. Y fue la conexión entre tú y las tinieblas. Porque ahora que conoces el amor de Cristo Jesús, que recién lo conociste, o fue incluso hace 30 o 40 años atrás, lo conociste y diste un paso hacia la luz. Y como ya no perteneces a las tinieblas, ahora estás sufriendo porque las tinieblas vienen y te atacan. Estás sufriendo por causa de ese nombre glorioso de Jesús. Porque si el mundo lo aborreció a él, también te va a aborrecer a ti. Porque ya no perteneces y ahora te has convertido en un objetivo claro. Por eso antes tú pecabas con toda tranquilidad. Por eso antes tú hablabas como querías hablar. Por eso antes tú decías lo que querías decir y mirabas lo que querías mirar y ibas con quien querías ir y verte con quien te querías ver. Pero ahora que conoces a Cristo Jesús y antes hacías todo eso y no sentías nada, ahora que lo conoces te pesa. Por eso ahora cuando fallas te duele. Por eso ahora cuando hablas algo que no tenías que hablar te duele, te arrepientes. Por eso ahora que has conocido del amor de Jesús y ahora vives en la luz y no en las tinieblas, ahora ese dolor, ese sufrimiento que estás viviendo es porque eres un claro objetivo del diablo. Es porque quiere destruirte. Es porque se está dando cuenta que tú le estás hablando a tus amigos de Dios. Es porque se está dando cuenta que tú en tu casa estás hablando, estás orando de Cristo, estás orando con Cristo, perdón. Tu esposo está conociendo tu manera de cambiar. Tu esposo está viendo la forma en que Dios te está transformando y tu esposo también va a querer de Dios. Lo que tú estás haciendo es reflejar el amor de Cristo Jesús en tu vida, y eso está provocando que el enemigo se enfurezca contra ti. Por eso vienen este tipo de ataques, porque si el mundo a él lo aborreció, a ti también te va a aborrecer. No pienses que te va a ir de maravilla porque tienes a Dios. No pienses que te va a ir de maravilla solo porque aceptaste a Jesús en tu corazón. Jesús mismo dijo: en el mundo vas a tener aflicción. No vas a ser excluido. Ni Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, fue excluido de sufrir. Menos vas a ser excluido tú. Tú también tienes que padecer. Pero dice Jesús: pero tranquilos, porque aunque vas a tener aflicciones, yo ya vencí al mundo. Y esa es una esperanza increíble. Saber que al final de cuentas todo va a estar bien. El sufrimiento por Cristo es necesario, es diferente, pero también el sufrimiento revela que perteneces a Él. Como decía ahí el versículo 17, que esto comienza por la casa, por los de la casa. Entonces quiere decir que si tú estás sufriendo es porque vas por un buen camino. Si tú estás sufriendo por causa del nombre de Cristo Jesús, es porque algo estás haciendo bien. Yo me preocuparía si todo está de maravilla. Yo me preocuparía si no hay ni un solo problema, porque quiere decir que no eres una amenaza para el diablo. Porque quiere decir que no estás entrometiendo en los planes que él tiene. No, al contrario, a lo mejor ni siquiera le estás estorbando. Pero cuando metes tu pata ahí, cuando empiezas a hacer lo que a Jesús le agrada, cuando empiezas a demostrar ese amor, ahora sí se enfurece, se enoja, y es ahí donde intenta atacarte. El sufrimiento que tú estás padeciendo revela a quién perteneces. El sufrimiento revela que tú eres parte de esta casa, parte de los hijos de Dios, parte de los que han creído este mensaje. Te forma parte de todos los otros millones y millones de personas que también en su propio mundo están sufriendo igual que tú y que yo. Pero esto es increíble, esto es maravilloso. Ahora ojo, el sufrimiento no te está destruyendo, te está definiendo. Está provocando que elijas un lado. Está provocando que en base
a ese glorioso nombre de Jesús, ahora que te acercaste más. Y ahora tu vida parece ser que se está descontrolando cuando esperabas quizás lo contrario. ¿Sabes qué es lo que dice el versículo 19? De estos versículos que leíamos ahorita, te lo vuelvo a leer y escucha. Encomienden sus almas al fiel Creador. Pedro les está diciendo, este sufrimiento, este fuego no es nada fuera de lo común. Y tiene que empezar con ustedes, que son los que han escogido este mensaje. Ustedes pertenecen a esta familia. Pero dice Pedro, en medio de ese sufrimiento, que van a sufrir por Cristo Jesús, no por las cosas del mundo, por Cristo Jesús. En medio de ese sufrimiento, dice Pedro, da el mejor tip que se puede dar. Pongan su esperanza en Él. Pongan su confianza en el Creador. Pongan su fe en aquel que es mayor que todos esos problemas y que ese fuego. Pongan toda su vida y su confianza en Dios. Eso es lo que necesitamos hacer en medio de esta prueba, en medio de lo que tú estás viviendo por causa del nombre de Jesús. Ahora lo que te corresponde a ti hacer es confiar, creer, soportar y decirle: Dios, te sigo escogiendo a ti. Te sigo escogiendo a ti. Pero ¿sabes por qué dice esto? Porque hay muchas personas hoy en día que cuando se dan cuenta que al venir a los pies de Jesús la vida se torna de mal en peor, dicen: mejor no. Porque hay muchas personas que vivían muy bien económicamente allá afuera, pero en el momento que ponen pie en la iglesia y empiezan a entablar una relación real y genuina con Dios, se dan cuenta que a lo mejor el dinero ya no les rinde. Hay personas que allá afuera dicen: yo vivía mucho mejor, mi familia estaba más tranquila, mi matrimonio no era el mejor, pero funcionaba bien. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, sentimos que las cosas van de mal en peor. Y dicen: mejor ahí le dejamos. Personas que dicen: sabes que hasta ahí estamos bien. Y esto ha provocado que muchas personas se alejen de la presencia de Dios, porque no aguantaron el fuego por el que estaban atravesando por causa de su nombre. No soportaron como tú lo estás soportando hoy en día. Pero sabes, así como hay personas que se fueron, también hay personas que al contrario se acercan incluso más a Jesús. Hay personas que al contrario, por este dolor y este sufrimiento, se define quiénes son en realidad. Y la realidad es que son un corazón que ya no pueden estar sin Jesús. Por eso cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir como todos aquellos? Le responden: Señor, ¿a dónde más vamos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Llega un punto en el que el dolor y el sufrimiento que estás padeciendo por Él no es más que lo que Él mismo te va a dar. Sabes, quiero terminar con lo siguiente. Hubo una ocasión, allá no recuerdo si por el 2005, hubo una ocasión en la que unos hombres capturaron a un grupo de hombres, 21 para ser exacto, cristianos. 20 de ellos eran cristianos, uno de ellos no lo era. Y este grupo de personas del ISIS los pusieron de rodillas delante de una cámara donde estuvieron filmando, y a cada uno les hicieron la pregunta y la oportunidad de negar su fe, de negar que amaban a Jesús. Uno por uno se fue negando, y delante de la cámara, ellos encapuchados, ahí en la orilla de esa playa, los fueron degollando a cada uno. Pero luego llegaron con el último hombre, un hombre llamado Matthew Ayariga, y le dijeron básicamente que él era libre de irse porque él no era como ellos. Él no era cristiano, pero él, al sorprenderse y ver cómo otras personas morían por ese tal Jesús, antes de negarlo, antes de negar su fe, ellos decidieron pagar con su vida. Este hombre responde y dice: su Dios también es mi Dios. Y lo asesinaron también ahí, lo ejecutaron ahí también, igual que el resto de los 20 cristianos que estaban allí. Hay personas
que no soportan el fuego por ahora vivir en una vida con Cristo. Hay personas que no aguantan el sufrir. Hay personas que no soportan que las cosas no estén bien en casa desde que empiezan a venir a la iglesia, o de que ya no traigan ni un solo peso en el bolsillo desde que ahora se congregan. Esas personas deciden irse, deciden alejarse porque no pudieron soportar este fuego, que no era un fuego extraño, dice Pedro, simplemente no lo quisieron soportar. Pero hay otras personas que están entregando su vida por completo. Hay otras personas que están dándolo todo a pesar del sufrimiento, porque es mucho más el amor de Cristo Jesús que lo que el mundo está haciendo aquí. Y quiero terminar con este versículo que dice: pues tengo todo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que tú estás sufriendo hoy aquí, ahora que conoces a Jesús, no se compara con lo que Él tiene preparado para ti allá arriba. No dejes que el mundo te convenza. No dejes que el mundo te separe. No dejes que el mundo te aleje del Creador. Él te ama, te escogió a ti con un propósito. Eres increíble, vas a hacer algo sorprendente con su ayuda. Pero no dejes que este dolor o este miedo te aleje. Es normal lo que tú estás viviendo. Es normal, claro que duele. Claro que duele abrir el refri y no haber comida ahí. Claro que duele el recibir tu sueldo al final de la semana y aún así que no te rinda el dinero. Claro te duele el venir a los pies de Jesús y todavía no ver a tu familia, a tu esposo o tu esposa también sentada ahí en la silla contigo. Claro que duele ver a tus hijos en las drogas cuando tú estás buscando de Dios. Claro que duele. Claro que a nadie le gusta tener que ver a gente sufrir. Pero la razón por la cual tú todavía estás aquí es porque el amor que tienes por Cristo Jesús es mucho más que lo que el mundo está tratando de provocar en ti.